Estimados estudiantes, yo soy la profesora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a trabajar el tema de los códigos lingüísticos. Estos códigos lingüísticos van a complementar el concepto que ya hemos visto previamente en la oratoria, porque si nosotros tomamos este concepto previo de la oratoria, sabemos que este arte de hablar en público requiere justamente de ciertos aspectos que hay que darle cierta preocupación y cierto énfasis. Uno de ellos es hacer uso de estos códigos lingüísticos. Una de las manifestaciones que tiene la oratoria, si bien es a través de la palabra y a través de la oralidad, vamos a darnos cuenta que también tiene otro tipo de complementos, como por ejemplo los códigos no lingüísticos, que son situaciones que complementan. Esta vez vamos a centrar justamente el contenido en los códigos de carácter lingüísticos. Y estos códigos de carácter lingüísticos vamos a señalarlos como las variaciones o las formas que va a adquirir justamente la lengua para poder hacer uso de esta oratoria y de este arte de hablar públicamente. Muchos asociamos a esta oratoria justamente con la utilización o la verbalización de la palabra. Y es cierto, porque en gran proporción utilizamos este arte de hablar en público, es decir, hacemos un acto más práctico frente a un público. Pero hay que tener en cuenta que justamente este arte de hablar en público en muchas circunstancias es preparado previamente. Al ser preparado previamente, requiere que el orador haya pasado por un proceso de escritura para que pueda consolidar lo que más adelante va a ser su discurso. Es por eso que en una de las formas que adquiere también la oratoria o la emisión de un discurso es el discurso leído, donde hay un documento previo que se ha trabajado, que se ha armado en función al tema que se va a trabajar. Entonces vamos a darnos cuenta que estos códigos lingüísticos que van a estar presentes en la oratoria van a tener dos variantes. Estas dos variantes que van a adquirir es la variante de la lengua a través de la oralidad y es la variante de la lengua a través de la escritura. Son dos elementos esenciales y que van a estar presentes dentro de este arte de hablar en público. Empecemos por la oralidad. Si hablamos de la oralidad, hablamos de una expresión oral que es una manifestación del lenguaje, porque ya en estudios previos, como habíamos señalado y lo dicen muchos lingüistas, en precisar que la lengua es un elemento fundamental del lenguaje. Entonces ahí vamos a encontrar a la oralidad. Esta oralidad es justamente una forma muy importante de poder utilizar el idioma. ¿Y cómo lo utilizamos? A través de la verbalización, es decir, a través de la emisión de sonidos, ¿no? Con palabras que vamos a ir nosotros evidenciando o manifestando de acuerdo a la circunstancia o de acuerdo al ambiente donde nosotros nos encontremos. Si hablamos de esta oralidad, vamos a tener en cuenta que es preciso que se utilicen las palabras correctas. En un discurso, en una situación comunicativa donde la oratoria se hace presente, es fundamental que las palabras sean las correctas, que las palabras sean las precisas. No podemos crear situaciones comunicativas donde los términos no son términos adecuados para poder comprender el mensaje, porque hay que tener en cuenta que una de las consideraciones que tiene la expresión oral es la claridad del mensaje. Entonces, la utilización de términos precisos van a ayudar a que este arte de hablar en público sea más efectivo, sea más enriquecedor. Otro de los componentes que también van a darle vida a esta oralidad es evitar justamente las muletillas. No podemos hacer uso de las muletillas, porque estas muletillas van a demostrar ciertos vacíos. Y en algunas circunstancias, previamente lo hemos trabajado, estas muletillas que cortan justamente el proceso comunicativo son las famosas interferencias. Son esos vacíos, son esos ruidos externos, muchas veces provocados por el entorno, quizás por el hablante o, por qué no, por el oyente, van a generar que ese discurso que está dando el orador no se pueda comprender, no se pueda entender, no pueda cumplir su objetivo. Entonces,
esta oralidad, que es una manifestación del código lingüístico, requiere de que se cuide estos términos y que se evite estas interferencias para evitar esos vacíos, para evitar justamente estos ruidos que puedan perturbar el mensaje. Así como existe la oralidad, que también es muy útil para poder hablar en público, también es fundamental la escritura. Y lo decíamos previamente, muchas veces el orador dedica su tiempo en preparar su discurso y lo prepara a través de un documento escrito que ha tomado un tiempo para poderlo redactar, que cumple con todos los principios de la redacción, que ha seguido, como dice Daniel Cassani, los procesos para poder redactar. Entonces, esta manifestación que tiene la oratoria no solamente se hace a través de la oralidad, se complementa con la escritura. Al complementarse con la escritura, van a surgir ciertos requerimientos que necesitamos cuando vamos a hacer uso de esta palabra a través del documento escrito, que se comprende el texto, es uno de los requerimientos indispensables. Si el mensaje no es claro, entonces no podemos hablar de comunicación. Si este no se comprende, el público probablemente va a tener dificultades al momento de comprender el mensaje. Del mismo modo, ese mensaje tiene que ser preciso. No podemos generar ambigüedades, no podemos generar vacíos, ni mucho menos dificultad, porque los procesos comunicativos tienen que ser exitosos, y cuando son exitosos es porque justamente el mensaje se ha entendido, el mensaje se ha comprendido. Asimismo, si hablamos de un documento escrito, la aplicación de las reglas ortográficas sigue siendo un elemento fundamental para nosotros. No podemos dejar de mencionar que tanto la oralidad como la escritura necesitan del uso correcto del idioma. Entonces, para hacer de este arte una actividad necesaria en nosotros y una actividad que nos ayuda mucho a poder brindar la belleza de estas palabras, es importante que se aplique de manera correcta las reglas ortográficas. No solamente en la redacción escrita, en los códigos escritos, sino también en los códigos verbales. Es ahí donde también podemos notar que pueden existir ciertas fallas en función al uso correcto de nuestro idioma. Entonces vamos a señalar que la oratoria es un arte que no necesariamente está en la mano de la oralidad. Esta oralidad previamente ha pasado por un proceso de escritura. Entonces, dos códigos lingüísticos son los fundamentales cuando hacemos uso de la palabra: la oralidad y la escritura. Muy bien, estimado estudiante, agradezco su atención y ya nos estaremos encontrando próximamente con otro tema importante de nuestro curso. Gracias por su atención.